Hoy día voy a compartir una palabra, ya ha sido anunciado en el aviso de los anuncios de la iglesia, una palabra que caló en mi corazón, porque la iglesia, o sea, la ICC, la Iglesia Cristiana Camacho, es una iglesia que está bien organizada. Y no nos descuidamos, porque no solamente son los servicios los días domingos, ni los sábados para los jóvenes, y durante toda la semana hay actividades. Y ahí se puede decir un instituto bíblico para jóvenes varones y las jovencitas mujeres, ¿no? El instituto bíblico de toda la iglesia está los lunes y diferentes actividades durante la semana. Porque ¿cuál es el propósito, Señor? Como fue compartido el domingo pasado, el propósito del Señor es que todos nosotros, todos, absolutamente todos, lleguemos a conocerlo. Y, y Dios dice en su palabra, Él dice, ¿no? Escucha, pueblo mío, ¿no? Voy a abrir mi boca en proverbios y les voy a enseñar cosas antiguas que ustedes no conocen. O sea, cada vez que nosotros leemos su palabra, es como escuchar la voz de Dios. Y dirán, no, pero no escucho. No, pero en realidad, esta palabra, la Biblia, es una palabra escrita, o sea, mandada a escribir por el Señor. Los 10 mandamientos, todos sabemos en la historia, fue escrito con su dedo. Él escribió las tablas de la ley, ¿no? Y después ya fue por revelación. Escogió a su siervo Moisés y Moisés escribió prácticamente la base de toda la Biblia, el Pentateuco. Y, y, y el conocer al Señor va a hacer que nosotros vamos a tener un acceso mucho más rápido, fluido, con el autor de la vida, con el que creó los cielos y la tierra, y es el dueño absoluto de todo el universo. Imagínense conocer. Muchas veces cuando alguien puede tener una oportunidad de conocer a una autoridad de nuestro gobierno, a una autoridad en el extranjero, no tienen idea cuánta preparación tienen para ceñirse al protocolo para estar, se puede decir, con esa autoridad que está en eminencia, ¿no? Imagínense nosotros que tenemos una posibilidad de mucho más rápida y fluida de conocer a nuestro Dios y presentarnos todos los días. Por eso que la iglesia está empeñada en que este instituto bíblico continúe continuamente. Entonces, como parte del instituto bíblico de los jóvenes, yo soy uno de los maestros, pero también hay los jóvenes mayores, son maestros de los jovencitos, así como también con las jovencitas mujeres. Y no sé cómo hablar, porque hay un grupo que coordina todas esas actividades y hay un sorteo que se hace para asignarnos la porción que tenemos que estudiar con los jovencitos. Y a mí me tocó el 14 de febrero una porción que está en el Evangelio de Mateo, porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo, que está en el capítulo 18 y unos 7 versículos. Pero que versículo, cuando uno comienza a meditarlo, tiene una trascendencia tan grande que en verdad vale la pena ponerla por obra. Y cuando uno se concentra más en esta porción, es como que Dios diera toda una lección de que cómo es que se debe juzgar, tanto en la iglesia como en el mundo secular. Es increíble ahora que vamos a comenzar a desarrollar este estudio. Eh, yo en mi Biblia tengo como subtítulo esta porción del Evangelio de Mateo, dice, ¿cómo se debe perdonar? ¿No? Y empieza así, ¿no? Dice el capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado, dice, a tu hermano. Mira, la primera instancia, como dice el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque pecamos todos los días, ¿o no? Todos los días pecamos. Podemos ofender voluntariamente, involuntariamente a nuestros hermanos. O con un chisme, levantando calumnias, podemos mentir. O sea, tantas cosas como que pueden dar lugar a que sea una ofensa que en realidad viene a ser un pecado, ¿no? Entonces el Señor dice, para evitar esto es preferible que haya un encuentro entre el ofendido y el ofensor. Y muchas veces el ofensor dice, no, no pasó nada, o sea, yo no hice nada, ¿no? Pero no se da cuenta que en realidad ha ofendido, ha dañado al hermano. Y a veces uno, pues, normalmente el ofendido no quiere
continuar con esa carga, porque en realidad un pecado, una ofensa, una cosa puede ser muy hiriente, que puede durar muchísimos años. Y no se dan cuenta que esa situación puede trascender y no va a haber una vida en paz, una vida como Dios quiere que vivamos. Porque, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué dice el Salmo 133? Cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces podemos deducir que la variable número uno de la ecuación de la bendición es la armonía. Entonces, si no hay armonía, va a ser difícil que haya bendición, porque dice, cuando los hermanos habitan en armonía, dice, la bendición viene desde la cabeza hasta el borde de los pies, ¿no? Y mira, el sabio Salomón, cuando está en Primera de Reyes, en el capítulo 8, cuando él consagró el templo que habían edificado, ¿no? Hizo una proclama muy preciosa. Por eso que el templo, que ustedes saben que Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre, ¿sí o no? Ya no habita prácticamente en templos físicos ostentosos, no. Dios, ¿dónde habita hoy día? En el corazón de cada uno de nosotros. Y normalmente la materia prima para hacer una edificación viene a ser, o sea, hoy día hay materiales ya sintéticos, convencionales, pero realmente al principio eran las piedras, ¿no? Esas piedras vivas, que al final de cuentas es el templo del Señor, está en nuestro corazón. Y por eso que nosotros formamos la iglesia que el Señor o sea, ha proclamado desde que cuando Él comenzó su ministerio hace 2000 años atrás. Entonces, mire, esta declaración del sabio Salomón en Primera de Reyes, cuando él terminó de dedicar el templo, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice, 8:45, dice, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Entonces, como podemos ver, ¿qué dice la palabra? Que todos pecamos. Esta es una descripción, una proclama que está haciendo Salomón, porque es verdad, es una gran verdad, ¿no? Y también nosotros sabemos que Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia que está en los evangelios? Cuando encuentran creo que está en Juan 8, cuando encuentran a la mujer pecadora, ¿no? A la mujer adúltera. Se dan cuenta que los hombres religiosos, todos comienzan a acusar a la mujer y lo llevan y dicen, esta mujer ha sido encontrada en pleno acto. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús se agachó, comenzó a escribir con su dedo en la tierra. No se sabe qué escribía, pero bueno, llegó y enfurecidos la gente, porque muchas veces la gente religiosa, legalista, señala con un dedo y no se da cuenta que hay 3 dedos que le están señalando a él. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, le dijo, yo no me voy a oponer porque la ley, yo no he venido a abrogar la ley se tiene que cumplir. Pero hay una cosa que si tú te estás convirtiendo en juez y quieres la piedad, tienes que ejecutar justicia, primero tú tienes que estar limpio de pecado. Digamos, bueno, niños, jóvenes, adultos, fariseos, publicanos, estaban listos para lanzar la piedra y matarle a la mujer pecadora, y le dijo, que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Eso lo recordamos todos porque siempre se ha predicado eso. Entonces, quiere decir que todos tenemos pecado. Por eso que siempre tenemos que estar reconciliados. Y en primera de Juan, o sea, en esta epístola de Juan, él dice, en Juan 1, vamos a leer brevemente 2 versículos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire la repercusión. Entonces, por eso es la importancia que siempre debemos vivir a cuenta. Siempre tenemos que estar a cuenta. Entonces, en este versículo, el Señor nos dice que dice, si tu hermano pega contra ti, ¿tienes qué cosa? Dice, decirle, hermano, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Pero la palabra de Dios, hoy hemos hablado de la misericordia, siempre tiene que ser,
O sea, como la palabra nos manda a exhortarlo, ¿no? A reprenderlo, esa exhortación, esa reprensión tiene que ser sabiamente y sobre todo con ese toque de misericordia, porque no debemos, o sea, ser lapidarios con la forma de juzgar. Siempre tiene que haber mucha sabiduría, ese toque que el Señor, cada día en la medida que nosotros como conocemos a Jesús, vamos a aprender de que Él trataba a todos con mucha misericordia y bondad, ¿no? Que es importante. Entonces dice, si se trata con mucha misericordia y bondad, ¿qué va a pasar? Se puede rescatar al hermano, porque hay un proverbio que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bien, entonces, esta porción que está en el Evangelio de Mateo, también en Levíticos, uno de los libros del Pentateuco, dice en Levíticos 19:17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ya, como el Señor, miren, la verdad yo me asombro de la forma como el Señor nos enseña, y por eso dice la palabra de Dios que no hay que añadir nada ni quitar nada de la palabra, porque absolutamente todo está. El jurista, el abogado que es encumbrado, por ejemplo, en desarrollar su ejercicio profesional, si conociera la palabra al revés y al derecho, sería el mejor abogado, el mejor juez, el mejor fiscal. Lamentablemente, ustedes ya saben cómo es prácticamente, es una ínfima cantidad de profesionales que prácticamente aplican ceñidos a lo que el Señor ya enseñó. Bueno, entonces acá podemos ver una preciosa lección. Y como el Señor dice, mira, si tú lo reprendes, si tú le dices a tu hermano, con mansedumbre, con bondad, le dices, me has ofendido, y él reconoce, ¿qué dice? Se gana al hermano, porque se ha aplicado lo que dice la palabra de Dios. En los evangelios dice, el segundo mandamiento es semejante al primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y bueno, en la Biblia hay muchos pasajes de estos ejemplos de que efectivamente cómo es que se ganan los hermanos. ¿Quién no conoce? Yo he predicado algunas veces ya sobre la historia de los hermanos Jacob y Esaú. ¿Recuerdan o no? Jacob era un suplantador, un usurpador, se burló de su hermano, y Esaú era un tipo que nunca, o sea, valoró su primogenitura. ¿Y qué pasó con Jacob? Por un plato de lentejas le quitó la primogenitura. Y después, cuando su papá Isaac ya estaba viejo, ciego, le dijo, y ya estoy por morir, Ana, tú que eres un excelente cazador, tráete un venadito rico y me preparas un guisito para contentarme y te bendeciré. La mamá, Rebeca, escuchó, y porque había, ojo, en un hogar, miren, un padre tenía preferencia por el hijo, por uno de los hijos, y la mamá tenía preferencia por el otro. ¿Se dan cuenta cómo a veces se pueden cometer errores que pueden trascender y después pueden trascender años y años y años y no hay curación, no hay salida? Y van a vivir hermanos, o sea, que se odian, que se quieren matar. ¿Y qué pasó? Cuando escuchó eso Rebeca, lo que dijo a su hermano Esaú, porque dice ya en la segunda vez lo suplantó con la bendición, y le dijo, tu hermano te va a matar. Yo no quiero ver el dolor, así que mejor huye. Y así huyó. 20 años duró ese miedo, ese temor que tenía Jacob, porque recordaba que si regresaba a la tierra donde Dios les había mostrado que tenían que establecer su ciudad para edificar esa ciudad, 20 años le duró el temor de que su hermano lo iba a matar. Y en un momento, ya para no hacer una extensa la historia, ¿qué sucede? Él escucha la voz de Dios, tú no tienes que estar acá, yo voy a bendecirte en la tierra de Canaán, tienes que salir de este lugar, porque estaba viviendo con su suegro, ya le había volteado el negocio al suegro y el hombre era súper bendecido, llegó a tener 4 mujeres en total y 12 hijos. Y claro, sus hijitos serían escaleritas probablemente, ¿no? Y así regresó y dispuesto a tratar, pero siempre con el temor de que su hermano
de repente lo iba a matar. Y ahí mandó a sus espías y le dije, oye, tu hermano Esaú viene con 400 hombres de guerra y el compadre ya está como una gelatina. Y, uy, me va a matar. Y miren esta historia cómo termina, porque son historias lindas, preciosas. Cuando tú le enseñas a los niños esta historia, no tienen idea cómo los niños se quedan prácticamente felices y contentos. ¿Y qué haces con los niños? Le entra el comezón de leer más historias, historias preciosas. Y miren lo que dice en Génesis 33, versículos 3 y 4, para resumirla. Y dice que Jacob, cuando estaba ya para el encuentro con su hermano, mandó a sus concubinas, que estaban en menor ponderación que sus mujeres, y los niños, y al medio colocó a Lea y él se colocó atrás. ¿Cómo será que el Espíritu Santo redarguye? Y él llegó un momento que se reseteó y dijo, no, yo salgo adelante. Y se fue adelante y mira lo que narra este precioso reencuentro y es como lo que manda Dios para que esa reconciliación que viene a ser un arrepentimiento genuino progrese y después trae una bendición que no tenemos idea. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, dice, 7 veces. O sea, se encontró con su hermano, se postró 7 veces, como reconociendo, hermano, yo pequé contra ti. Yo te quité tu primogenitura, yo te quité tu bendición, pero ahora te pido perdón. ¿Y qué sucede cuando hay un arrepentimiento genuino? Una petición de perdón genuina. Mira el 34, perdón, el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué hice? Se quebraron. Amados hermanos, eso es lo que hace Dios. En este capítulo 33, no les voy a cantar para no ser extenso, es que hubo en realidad un toque especial del Señor, porque Dios ya le había cambiado la naturaleza pecadora de Saúl y le cambió el nombre y le puso Israel. Y es lo que sucede con nosotros. Por eso que estamos congregados. Nosotros como hermanos mayores siempre tenemos que contar esta historia, porque estas historias son reales. Esta es una verdad. Ni quiere decir la historia de José, que es la historia que me encanta. Sus hermanos casi lo matan. Después entre hermanos pelearon. No, mejor lo echamos a la cisterna. Y pues no, mejor lo vendemos. 17 años se separaron de sus hermanos. ¿Y qué pasó cuando hubo hambruna? ¿Quién genera la hambruna? Dios, porque Dios quiere muchas veces a través de esas tribulaciones, las pruebas que hacer, reconciliarnos. Porque Dios no quiere que vivamos peleados, amargados. ¿Y qué sucedió con José? Mira este versículo que es precioso. Siempre, creo que nunca hemos dejado de predicar en Génesis 45:5. Y ojo, una cosa que es importante. Una cosa es importante, que José en el libro de Génesis ocupa más capítulos que cualquier otro personaje. Está desde el Génesis 37, ¿no? Está en el 39, se saltan el 38, por eso es la historia, pero desde el 39 al 45 es la historia de José. Y miren lo que dice en el 45:5. Le dice a sus hermanos que habían venido atemorizados porque pensaba que José nunca les iba a perdonar lo que ellos le hicieron. ¿Y qué sucede? Mira la preciosa declaración. Acá no solamente José ganó un hermano, ganó a todos sus hermanos. Y dice la palabra, y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese a haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Amados hermanos, eso es lo que pasa cuando nosotros en verdad damos el paso adelante para tratar de reconciliarnos con los hermanos que podemos haber ofendido o con el cual podemos haber pecado, ¿no? El otro versículo, el 16, dice, mas si no te oyere, Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Claro, esta es la segunda instancia. En un escenario de que el hermano no acepta que él te ha ofendido o ha pecado contra ti, bueno, dice, no te queda más que llamar 2 o 3 testigos, 2 hermanos, para que sean testigos de la conversación, de ese litigio que pueden tener, esa discrepancia que pueden tener entre hermanos, y tratar de
resolverlo. Y eso está amparado en la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento el Señor en Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y es así como también se hacen los juicios en los tribunales, ¿no? Los jueces, los vocales y todo ese procedimiento normalmente no se hace deliberadamente, sino siempre hay argumentos que se tienen que presentar. ¿Para qué? Para justificar, porque no se puede condenar por condenar, ¿no? Y eso nos enseña. Hoy día los abogados modernos tratan de aplicar de una mejor forma, tratan de conciliar, porque todos sabemos que un juicio es... Nadie, yo no le deseo a nadie que emprenda un juicio, un litigio por alguna cosa, porque es cosa de nunca acabar, ¿no? Y mira lo que Dios establece, dice: mira, si está en ese plan, ¿qué sucede? Llamen 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para que pueda haber una solución, una reconciliación. Y mira la tercera instancia. En caso de que no hubiese eso, dice la tercera instancia, en el versículo 17, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, como podemos ver, mira cómo el Señor recomienda, cómo establece las cosas para que haya un orden en la forma de reconciliarse, entre hermanos. Si un hermano no hace caso, ya dice: no, yo no reconozco, y dice la palabra de Dios que considéralo como un gentil, como un hombre que no razona, y prácticamente como si fuera un hombre que nunca conoció al Señor y prácticamente se está burlando. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia tiene que, dice, expulsarlo, ¿no? Y acá podemos ver en 1 Corintios, mira cómo dice Pablo acerca de esta situación. 1 Corintios 5, versículos 3 al 5, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero miren, que reciba su castigo. Porque normalmente cuando hay una pena, una infracción de la ley, ¿qué sucede? Lo meten a la cárcel. Y en la cárcel ustedes saben que la vida es prácticamente una vida de escarmiento. Y más o menos que Pablo, hablando así como abogado, está manifestando esta escritura y dice: pero dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice: más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal dice: ni aún comáis. También el Señor diciendo: ¿por qué? Porque estas costumbres pecaminosas de este tipo de gente que practica este tipo de pecados, ¿qué puede suceder? Se contagia. Es una cosa muy difícil. Ojo, está escrito en la Escritura, eso no es invento mío, está escrito en la palabra. Con tal dice, ni siquiera debemos andar. ¿Por qué? Porque es contagioso. Ese dicho popular que dice: la manzana podrida, ¿qué dice? Contagia a la manzana sana. Y eso es una gran verdad. Y ojo que en la Escritura, amados hermanos, existe esto. En Segunda de Crónicas hay una porción que habla acerca de esto, por ejemplo, ¿no? Dice, en 2 de Crónicas 36, el Señor, con mucha misericordia, envió profetas al rey Sedequías, el último rey de Judá. Le decía: tiene que arrepentirse, ustedes han obrado mal. Ya lo tengo acá, Nabucodonosor, a su verdugo, está acá a la vuelta de la esquina, está alrededor de Jerusalén. Pero yo puedo evitar que no destruyan Jerusalén y que causen más males, porque tengo misericordia. Y el juicio está, ya hay sentencia. Ustedes van a ser llevados cautivos porque eso estaba profetizado, ya estaba escrito. Y este rey no escucha al profeta Jeremías, se burla del profeta Jeremías, y miran lo que le acontece. Dice el 36, 2 de Crónicas 36, dice 15, vamos a leer 15, 16. Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente, dice, avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía, dice, misericordia de su pueblo,
y de su morada. Pero ellos, dice, se mofaba de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y dice, ya no hubo remedio. Amados hermanos, esto está escrito en la palabra de Dios. Constantemente se le puede llamar a un hermano a la atención, constantemente se le puede decir, mira, estás mal, tienes que corregirte, tienes que enmendar. Y llega un momento que él no hace caso omiso. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay remedio. Y no tienen idea. Yo no quiero contarles esta historia porque es horrible. El rey Sedequías, amados hermanos, fue llevado cautivo. Pero antes de llevarlo cautivo le sacaron los ojos. Y antes de sacarle los ojos mataron a todos sus hijos delante de él. Y después lo llevaron prácticamente esposado en cadenas. Caminó como 1500 kilómetros y lo llevaron a Babilonia. Y Dios les dijo, o sea, sí, ok, pero voy a tener misericordia, pero mi misericordia va a ser después de 70 años de este cautiverio. Y a los 70 años los volvió a traer. Estamos estudiando el libro de Daniel y ahí podemos entender mucho más cosas de esto, ¿no? Y así, hermano, todo está escrito en la palabra de Dios. No hay nada que se yo. Por eso la importancia de meditar mucho en la palabra, ¿para qué? Para evitar problemas. Dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es como que no tendría relación con esta porción que estamos estudiando del perdón, pero es una gran verdad. Hermano, si usted no se perdonan acá en la tierra, si no hay perdón acá en la tierra, Dios no lo puede desatar arriba. Por eso Dios nos recomienda que todo tenemos que desatar acá, en la tierra, para que Él lo desate en el cielo. Mire, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas 7, el 14 al 15, mismo Salomón, dice, ¿no? Escucha la voz de Dios y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tierra. O sea, ¿dónde es el primer acto que tenemos que poner en práctica? Acá en la tierra. Él va a escuchar en los cielos y cuando ve el cambio de actitud, cuando ve que efectivamente hay una reconciliación genuina, ¿Dios qué hace? Sana, libera y prácticamente nos da esa verdadera libertad gloriosa. Porque no hay mejor cosa, amados hermanos, que vivir en esa libertad que Dios nos ha regalado, nos ha dado ese gozo. Por eso dice ¿qué dice la palabra de Dios? Que en todo tiempo estemos gozosos, cualquiera fuera nuestra situación. Ese es el regalo de vivir en esa libertad, sin esa atadura de vivir en pecado. Porque si hay esa atadura acá, arriba está esa, y no va a haber bendición. ¿Mm? Y dice, ese es una nación, es un ejemplo para una nación entera. Pero una nación entera, ¿por quién está compuesto? Por familias. O sea, una nación viene a ser el conjunto de familias. Y nosotros por eso tenemos que ser, nosotros como creyentes, como temerosos de Dios, como hombres y mujeres sabios, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en ese temor reverente continuamente de Dios, porque la sabiduría dice, aborrecer, hacer lo malo. Y que dice en los versículos 19 al 20 de Mateo 18, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy, yo en medio de ellos. Por eso la iglesia continuamente convoca a las reuniones de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque las reuniones de ayuno y oración es para ponernos de acuerdo. O sea, cuando entramos a nuestro cuarto de servicio, ya podríamos de repente ya más adelante manejando, ponernos de acuerdo los 3, los 4, los 5 que formamos parte de ese cuarto de oración, orar por un asunto. ¿Por qué es importante orar por un asunto? Ponernos de acuerdo entre varios. Porque así veremos la gloria de Dios. Así veremos una respuesta a nuestras peticiones. Porque Dios obra de acuerdo a su perfecta voluntad todas peticiones que se hacen, amados hermanos, ¿no? Y acá hay porque esto puede ser un tema controversial. Dice, no, pero yo oro bastante, yo oro así, y Dios nunca me escucha.
Dios no me escucha. ¿Por qué no me escucha Dios? ¿Qué está pasando conmigo? Él dice en 1 Juan, el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, amados hermanos, el domingo estamos precedidos de una prédica preciosa del domingo. ¿Cuál es? Si verdaderamente estamos conociendo a Dios. Cuando conocemos verdaderamente y soberanamente a Dios, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Que nosotros vamos a respetar la soberanía absoluta de nuestro Dios. Él es soberano. Muchas veces no nos da una bendición, no nos concede una petición en nuestro corazón, porque de repente no se ha alcanzado esa madurez espiritual para poder manejar ese asunto. Yo les hablo por experiencia. Muchas veces, yo me he encontrado con situaciones así y el Señor no contesta. ¿Por qué? Porque Él soberanamente es un Dios omnisciente que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe cuándo lo va a dar. Por eso que Dios nunca llega tarde. En las peticiones que hagamos, Dios siempre va a llegar a tiempo. Él nunca va a dejar de concedernos sus promesas que son amén y amén. Pero tiene que ser en su tiempo. Y acá nos dice en el Evangelio de Juan, en 9:31, dice, y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Esa es una palabra que en realidad siempre tenemos que considerar. Por eso la necesidad siempre de estar a cuenta. Para terminar, los versículos 21 al 22 de este precioso estudio que me tocó compartir a los jóvenes, pero amados hermanos, lo compartí esto el 14 de febrero. Nuestro hermano que siguió en el estudio lo compartió el complemento de la parábola de los deudores el 23 de febrero. El miércoles pasado, una hermana que dirigió la reflexión del miércoles habló acerca de la amargura del perdón. Y el viernes, el hermano que predicó este viernes en la reunión de varones, igual. Yo nunca me puse de acuerdo con ellos, nunca. Y si el Señor está hablando continuamente de esto, es porque hay una necesidad de estar reconciliados. Y dice, mira, los versículos 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que no hay límites para el perdón. Porque sabemos que en la armonía está la bendición. Pero si no hay armonía, amados hermanos, no va a haber bendición. Es un requisito. Por eso que nosotros, el mundo, ¿qué está esperando de nosotros? Dice, está la manifestación gloriosa de que verdaderamente son hermanos que se aman, se quieren, están en todo. Hay un amor fraternal. Y el liderazgo, amados hermanos, en esto se da con el ejemplo. Yo hoy día saludo el trabajo incansable que hacen los jóvenes. Mira, como me comentó mi esposa la semana pasada, que una hermana vino de Estados Unidos y entró a la casa de oración y vio esto y dijo, oh, dices, qué linda, ¿cómo está? O sea, la infraestructura está preciosa y hoy día no podemos dejar de darle gracias al Señor porque hoy día ya nos dio 4 equipos de aire acondicionado, estamos más cómodos. Yo acá que estoy con el terno ya me siento más cómodo, ya no estoy como en anteriores oportunidades, ¿no? Que ustedes saben, a veces la incomodidad, pero amados hermanos, eso ya, la infraestructura está preciosa para entonces ahora nos corresponde a nosotros estar reconciliados y en armonía. ¿Por qué? Acá teníamos una hermana que es música de la sinfónica. Y si a ella le invito para que hable de música y cómo es que un sonido precioso suena en armonía, no va a ser una exposición. Que definitivamente el director de una sinfónica, de una orquesta sinfónica,
Él solamente, ¿qué hace? Gesticula. Gesticula con sus manos. ¿Cómo se llama? Mira, barítono, ¿no? El palito, ¿cómo? La batuta. Mira, con la batuta él está parado y él ni siquiera los ve a los músicos. Yo todavía acá veo a algunos, a las hermanas que alaban así, están así con sus, están así, pero no, el director de una orquesta, para que suene todo en una armonía perfecta, está con la batuta así. Todos están en la misma frecuencia. Yo soy ingeniero, ustedes saben, y ustedes saben, como yo estoy con los motores, con los generadores tienen que sumar, pero para que sumen, tienen que estar a 60 ciclos por segundo, que se llaman los 60 Hz. Porque si no está a 60 Hz, van a restar y no van a sumar. Y hoy día quiere el Señor que hoy día estemos todos en un mismo espíritu. Señor, si había una rencilla, lo que sea, ojo, estoy hablando no en forma general, puede estar la rencilla, está el matrimonio, pero está reventado, están ahí peleados. Solamente para la foto se pone bonito, ¿no? Pues salen de acá, igualito, los puyazos, pum, y es así. Y eso, ¿ustedes creen, de eso el Señor se agradará? No, jamás. Acá estamos para la foto todos bonitos. Pero, amados hermanos, ¿por qué crees que el Señor seguidamente está poniendo esta porción? Por algo. El Señor no quiere. Acá tiene que estar, o sea, una armonía preciosa, así, y todos cantando. Invitamos acá a Elmira y a Gabriela, que tiene una voz impresionante. Deberíamos, no con esto, nada, sino así, con la batuta, en la armonía preciosa. Entonces, ¿por qué dice el Señor esto? En Mateo 5:48 nos dice, sed pues perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso parece utópico, ¿no? Pero en el Señor es posible. Porque si cada uno le pone empeño, porque Él dice que tenemos que, dice en 2 de Pedro, capítulo 1:5, dice, Señor le pone toda diligencia para obtener esa naturaleza divina, que a la fe hay que añadirle, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud hay que añadirle el conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento de la palabra de Dios viene el dominio propio, después viene la piedad, después viene el afecto fraternal, y al final, ¿qué viene? El amor. Ese director de orquesta así, suavecito. El amor viene al último, hermano. ¿Por qué? Porque hay una sintonía preciosa. ¿Amén? Así es que vamos a terminar, invito a los hermanos de la alabanza, reflexionando en esta última porción. Vamos a leer brevemente por qué todas estas cosas han sido expuestas, amados hermanos, por una simple razón. Dice en Isaías, vamos a leer unos 8 versículos. Isaías 1, versículos del 11 al 18. Dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y acá dice el versículo que nos desafía a todos, empezando por mí. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Así que no le interesa al Señor todo lo que podemos hacer. Ni mi elocuencia en la predicación, ni conocer la Biblia de tapa a tapa, sino lo que el Señor manda, que tenemos que hacer lo que Él nos instruye. Eso le agrada al Señor. Porque dice, hay un proverbio, el proverbio 6, dice este proverbio, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso aborrece nuestro Dios. Y nosotros no debemos hacer eso, jamás, porque eso aborrece nuestro Dios. Y nosotros tenemos que ahora aprender del maestro de maestros, que nos enseñó en la cruz la expresión que retumbó toda la humanidad. Después ya todos sabemos lo que pasó. Y por eso que hoy día Él está presente con nosotros, porque somos más de 2 hijos suyos que estamos congregados en este lugar. Él en la cruz dijo esto, amados hermanos, Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Así que, hermanos, Él nos enseñó el verdadero perdón. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él. Yo te puedo fallar. Una hermana te puede fallar, pero Él nunca nos va a fallar. Nunca. Por eso, cuando llegamos a conocer, como decía, se desarrolló la prédica del domingo pasado, amados hermanos, el día que conocemos a Dios, que como dice, que aprendemos de Él más cosas, nuestra vida será totalmente diferente y llegará ese día que la gente va a decir, yo quiero ser como tú, hermano o hermana, yo quiero ser como tú, porque veo algo diferente, no en tu rostro, sino en tu testimonio vivo, porque el testimonio vivo es el que convierte más vidas que el ser elocuente, el que saber toda la palabra de Dios, amados hermanos. Así que los invito a ponerse de pie y vamos a cantar este cántico. Este cántico dice, así dice, hay que pedirle perdón, porque cuando se peca contra el hermano, ¿contra quién se peca? Contra Jesús. Esa es la gran verdad. No pecamos. A Saulo, en primera, el Señor lo bajó. Creo que es en Hechos 9. Cuando Saulo, enfurecido por su celo religioso, salió montado en su caballo a perseguir a los cristianos y matarlos y echarlos a la cárcel, se le presenta el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se turbó, se reseteó y dijo, ¿quién eres? Y ahí reconoció a Jesús. Por eso cuando se ofende, amados hermanos, cuando se hace algo contra un hermano, no se hace contra el hermano, se hace contra el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo del Señor, que dentro de poco, no sabemos cuándo, algún día vamos a estar formando parte de ese cuerpo glorioso en su presencia y nunca más seremos igual. Pero eso será para la eternidad, no sabemos. Pero acá, en la tierra, tenemos que ejercitarnos a pedir perdón, reconocer, porque amados hermanos, ¿cómo se reconoce? Si el Espíritu Santo verdaderamente está en tu corazón, te va a redarguir, te va a decir, ¿sabes qué? Tú has pecado con tu hermano, tú le mentiste, le engañaste y no debes seguir siendo así. Pídele perdón, porque amados hermanos, el perdón es una liberación. Es como que saldría todo el peso y una persona que ha pedido perdón camina libremente, sin cargo de nada, porque está caminando en la presencia de Dios y sabe Dios, porque Él es el que conoce nuestros corazones, que no estamos mintiendo. Por eso vamos a hacer este cántico. Perdón, Jesús, perdón, porque cuando pecamos, pecamos contra Él, porque somos parte de su cuerpo. Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor, mas hoy en tu misericordia puedo descargar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo
y te pido perdón. Cantemos de todo corazón, con un arrepentimiento genuino. Y si tú acá en este lugar estás peleado con tu esposa, o estás peleado con tu hermano, o no sé, es una ocasión que de pedirle perdón al hermano, porque es una práctica que tenemos que hacerlo continuamente para estar ejercitados. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es ejercitarnos en la piedad. Eso manda la palabra. Que Dios los bendiga, amados hermanos.